No tenemos ni una sola experiencia positiva. Todos, incluido Trump, consideran que es una banda absolutamente ladrona y mafiosa. La invención de Kuchma con el memorándum de Budapest engañó a toda Ucrania. Veo una guerra larga, otros 3 o 4 años probablemente, hasta que otro millón de jóvenes ucranianos mueran, y entonces simplemente ya no habrá a quien enviar al frente, y es ahí, justo ahí, donde empieza lo que estoy diciendo. Saludos, estimados espectadores, les habla Vasilis Berev, como siempre tratamos de hablar de temas importantes. Hoy está con nosotros en línea León Weinstein, politólogo y activista social. León, hola. Buenas tardes, siempre es un gusto, Vasily. Es mutuo. Bueno, vayamos directo al grano. El Departamento de Estado declaró oficialmente que no existieron acuerdos entre Trump y Putin en Alaska. Entonces, Trump simplemente usó cínicamente el llamado espíritu de Anchorage para engañar al Kremlin y ganar tiempo para Ucrania, ¿o de qué se trata? La verdad, no sé qué pasa por la cabeza de Trump. ¿Y qué tipo de acuerdos podían tener? Según recuerdo, Putin y Trump estuvieron juntos en un auto durante, creo, 40 segundos. Juntos no tuvieron más tiempo para llegar a acuerdos. Si hubo algún tipo de acuerdo, fue algo como, ¿tomamos algo mañana? No, no puedo, tengo que volar, tengo problemas con el hígado. Bueno, adiós por ahora. No entiendo qué acuerdos hubo en Alaska, en absoluto no está nada claro. Bueno, estuvo bien, voló, se lucieron, hablaron un poco, pero no cambió nada. Gracias. Ese es el punto. Pero ustedes vieron cómo Rusia, desde agosto del año pasado, estuvo especulando todo el tiempo con ese famoso espíritu de Anchorage. Y aquí, bueno, por si alguno de nuestros espectadores se perdió por casualidad lo que está pasando, entonces les recuerdo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio, declaró oficialmente que en la reunión entre Trump y Putin en Anchorage no hubo ningún acuerdo, solo se hicieron algunas propuestas. Y no sé de dónde salieron esas filtraciones que llegaron a los medios, ¿no? Si siquiera se pueden llamar filtraciones. Sin embargo, los medios decían que supuestamente Putin contaba con la entrega de Donbass, exigía 4 regiones y luego supuestamente aceptó un intercambio de territorios. Y empezó a quejarse de que los estadounidenses se echaron para atrás en sus promesas bajo la presión de Europa. Es decir, en principio la pregunta es, León, ¿por qué el Kremlin, repito, se aferraba tanto a este mito del espíritu de Anchorage si, primero, A, no se firmó ningún documento legal y B, de hecho, ni siquiera en el ámbito informal Estados Unidos habló nunca de eso? Bueno, en mi opinión, primero responderé empezando por el final y luego pasaré al principio de su pregunta. En mi opinión, el simple hecho de que Putin se fue, ahora no puedo decir exactamente, pero 2 o 2 horas y media antes de lo previsto, ya se ha dicho que o bien se lograron algunos acuerdos rusos claros y rápidos, que deberíamos haber visto ahí en los próximos días, máximo unas semanas. Sí, ¿y qué es lo que no vimos? O no se logró nada y ambas partes estaban esperando algo, porque en Estados Unidos también escribieron que esperaban que Putin llegara con algunos acuerdos o desacuerdos concretos, pero Putin volvió a empezar con sus evasivas. Es decir, no recuerdo que alguien alguna vez, bueno, excepto la prensa opositora que escribe lo que quiere, sí, como si quiero escribir que Basia es un tonto, lo escribo sin confirmar nada, pero aquí justamente decían que en Anchorage no se logró nada, que fue completamente en vano que todos volaran hasta allá. Lo único que puede ser es que tal vez en esos 40 segundos se hayan hecho algunos acuerdos. No lo sabemos, pero formalmente al contrario, fue una completa, como se dice, decepción. ¿Y qué decía Rusia ahí y por qué? Bueno, ellos tenían sus propios objetivos, probablemente engañar a alguien o a su propio, usualmente a su propio pueblo, a veces a Ucrania como enemigo. No sé, no veo nada más. No veo nada en lo que Rubio haya dicho ahora que sea diferente de lo que hemos escuchado de la administración todo este tiempo. Pero para Moscú, por lo visto, esto es como un balde de agua fría, porque ahí todo un jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lavrov, expresó desconcierto por las palabras de Rubio. Él afirma: Y yo también siempre le creo a Lavrov, no importa lo que diga. En cuanto dice algo, yo seguro le creo. Además, cuando él dice cosas completamente opuestas en una sola oración, también le creo a ambas cosas.
Editor, o sea, Moscú ahora, en palabras de Lavrov, básicamente está acusando a la administración de Trump de una jugada diplomática barata, hablando en términos simples. Bueno, está bien. Entonces tengo una propuesta para Lavrov, de quien siempre dicen que se parece a mí. Entonces, pobre Lavrov, por cierto, un hombre desafortunado, si se parece a mí. Ah, entonces, bueno, que ponga algo sobre la mesa, que muestre algo, sí, saca, como decía Mayakovsky, sí, de los pantalones, un duplicado de la carga invaluable. Miren, envidien, soy ciudadano de la Unión Soviética, y muestren qué fue lo que se dijo, y en qué, dónde, cuál es la baratura del truco. El truco ya se ha repetido 100 veces. No entiendo. Bueno, tal vez lo dijo de manera más clara, tal vez llegaron algunos rumores en Europa, hasta Rubió o algo así. Él dijo, no chicos, ya lo hemos dicho 100 veces, no se ha logrado nada. ¿De qué acuerdos hablan? ¿Qué les pasa? Eso es todo lo que dijo. Pero sin embargo, si observamos las declaraciones, digamos, que han hecho los representantes de la administración estadounidense en las últimas semanas, aquí hay que prestar atención, por ejemplo, a las palabras del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Levin, quien en Gdansk declaró que Ucrania está ganando la guerra, que ha pasado a la ofensiva. Él enfatizó que Estados Unidos apoya el plan de paz de Zelensky, pero Putin lo rechazó, y que eso pone a Trump en una posición difícil como mediador. Y aquí probablemente yo agregaría que seguramente han escuchado, sí, cuando Trump en una de las entrevistas a la pregunta de si Ucrania está ganando, respondió que a Zelensky le va bastante bien, que se está manteniendo bien. A lo que me refiero es que parece que la retórica de la administración ha cambiado un poco. ¿A qué se debe esto? Porque algunos dicen que, bueno, Rusia naturalmente también se alteró por este motivo. Y dice que eso es todo, Estados Unidos. Digamos, los motivos de la administración estadounidense, que ahora, al menos en el ámbito público, está mostrando un giro en su política exterior respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia. No creo que nadie en su sano juicio en Rusia pensara que Estados Unidos estaba de su lado, sí. Así que por eso están cambiando de rumbo. Estados Unidos sigue yendo hacia donde iba. Nunca estuvimos del lado de Rusia, de un país que todos, incluido Trump, consideran una banda absolutamente corrupta y criminal. Les sonreímos, les damos la mano porque tienen una sexta parte de la tierra, una enorme cantidad de minerales y la bomba atómica. Por eso sería tonto decirles que son unos idiotas, que los odiamos y cosas así. Pero sí, ellos son unos idiotas y los odiamos, así que no hay ningún giro, por supuesto. El asunto es que Rusia cada vez intenta ayudar más a Irán. Pero no a Irán con el que estamos negociando, sino específicamente a las fuerzas armadas que están luchando contra nosotros. Y Rusia intenta, por así decirlo, de todas las maneras posibles, entregar armas allí. Además, por así decirlo, existe la posibilidad de que Rusia también esté actuando de alguna manera junto con Hezbollah, lo cual acabo de mencionar solo como una suposición. No tienen, creo, rutas directas, es decir, sí existen rutas directas, pero para entregar allí. Pero de alguna manera ayudan. No nos gusta este error porque necesitamos resolver este problema. Y cuando el problema era solo entre Ucrania y Rusia, que en Estados Unidos perciben como eh, una pequeña pelea mortal entre pueblos hermanos. Pero ustedes intervinieron simplemente porque nuestras administraciones anteriores intervinieron, y ustedes se ven obligados a estar ahí. Porque lógicamente, si las administraciones anteriores no hubieran ayudado ni hecho promesas de ayudar a Ucrania, entonces desde 1990, Ucrania habría entendido que estaba sola contra Rusia y se habría comportado de una manera completamente diferente. Y de una manera completamente diferente habría construido sus fuerzas armadas, su defensa y sus relaciones con su vecino. Pero ellos pensaban que tenían a alguien en el bolsillo, a algún tipo grande que vendría con un palo y le daría una paliza a Rusia. Por eso se permitían no gastar dinero en defensa, saquear el país y no les importaba lo que pensara el vecino. Y le decían, hacemos lo que queremos, ¿sí? Así no funciona. Vives al lado de un gorila que, como ya dije, tiene un gran garrote en la mano y además está borracho y es agresivo, pero no le dices nada. Sí, pero yo tengo otro gorila cerca, que vendrá y te va a partir la cara.
En algún momento tu gorila se va a emborrachar y te va a golpear en la cabeza con lo que tiene en la mano. Por eso está toda protegida, aunque en realidad no creo que alguna de nuestras administraciones haya tenido eso en mente. Y por cierto, lo mismo pasó con toda Europa, no solo con Ucrania. Ese ladrido luego se le regresaba como un golpe en la cara, ¿verdad? Piensas antes de ladrarle a alguien, si no tienes un gorila detrás de ti a tus espaldas, ¿no? Así es. Por eso, en cierto sentido, somos responsables de haberle dado a Ucrania esa falsa sensación de seguridad. Esa misma invención de Kuchma desde Budapest. Simplemente decían, entreguen al diablo las armas nucleares, pero no se hacen responsables de ellas. Y sobre que algo se pudra o explote, o Dios no lo quiera, que se lo vendan a alguien más, a los terroristas, ¿no? Eso, por así decirlo, ya empezaron a hacerlo. Y como sabemos, era sobre que, sí, si alguien los ataca, entonces todos iremos a quejarnos al respecto a la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, así escribieron ese papelito. No sé si Kuchma o alguien cercano a él recibió mucho dinero personalmente para sí mismo, o si alguno de sus asistentes más cercanos lo recibió. Eso no lo sé, pero creo que sí lo recibió. Porque esas cosas también se hacen a cambio de una recompensa personal. Bueno, entregaron esas armas, pero no hicieron otra cosa. Porque engañaron a todo el pueblo, que iban a venir a proteger, pero nadie tenía la intención de venir, nadie lo tenía en mente. Reino Unido, ¿sí? ¿A dónde iban a venir? ¿A quién proteger? ¿Están locos o qué? Ellos mismos solo tienen 2 regimientos de soldados en todo el Reino Unido. ¿A quién van a ir a proteger? ¿Y de quién? Y Estados Unidos está muy lejos. Además, ¿para qué proteger a alguien? Si una persona, como se dice, como está dicho en la Biblia, es decir, lucha y entonces te ayudaré. Así lo dio Dios. Pero es exactamente el mismo principio. Lucha y entonces tal vez vengamos a ayudarte. Y si tú mismo, como se dice, ahora están luchando. Y por eso en general llega la ayuda. Si se hubieran rendido de inmediato, no habría habido ayuda. Bueno, en general nos hemos alejado mucho de todo lo que está pasando. Creo que ya respondí a la pregunta. Gracias. Usted habló de que Europa ladraba durante mucho tiempo desde detrás de Estados Unidos, pero ahora, como vemos, quien ladra es Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia envió a Washington una advertencia sobre el hecho de que la transferencia de armas e información de inteligencia a Ucrania, que les recuerdo a nuestros espectadores, tiene consecuencias para la seguridad internacional. Y en esta declaración, una vez más, Moscú dice que Estados Unidos se está alejando del entendimiento que se alcanzó en Alaska, otra vez especulando con esta historia, pero cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia habla de ciertas consecuencias impredecibles, ¿qué cree usted que quieren decir con eso? ¿Un ataque a los satélites estadounidenses, de lo que ya están hablando allá? Tal vez sea alguna transferencia de tecnología a los hutíes allá. ¿Con qué pueden asustar a los Estados Unidos? Bueno, con ayuda activa a Irán, ayuda activa a Hezbollah, ayuda activa a los hutíes allá. Honestamente, por ahora no veo nada más. Ni siquiera sé. La idea de que Rusia ataque una base estadounidense allá suena absolutamente absurda. ¿Para qué? Eso hay que suponerlo, que en el Kremlin hay personas que quieren que disparen, bombardeen, exploten y cosas así contra sus propiedades. Bueno, ¿están locos o qué? Bueno, no están locos, pero tal vez en algo sean tontos. Pero ellos, para llegar hasta allá arriba, sentarse ahí tanto tiempo en la cima, bueno, no se puede ser completamente tonto. Hay que ser como mínimo muy astutos. Eso es lo que creo que pasa. No he medido el coeficiente intelectual de Vladimir Vladimirovich, no creo que sea muy alto, pero esa capacidad de sobrevivir probablemente sí sea muy alta. Por eso él se preocupa por sí mismo, por su salud, por sus bienes, posiblemente por su familia, no sé, ahí, a quién considera su familia. Él en general lo vive con bastante preocupación. Y todos los demás que viven en ese mismo, no sé, cooperativa del lago, ya tienen nietos por la edad que tienen. Adultos, sí, estoy seguro de que aman a sus nietos. ¿Para qué exponerlos? Esos nietos, en su mayoría, están en Londres y en Nueva York. Bueno, ¿quién va a cambiar ese equilibrio? Nadie. Pero esos juegos tan traicioneros, ¿verdad? Bueno, nosotros suministramos armas a Ucrania. Ellos van a suministrar armas a Irán. Todo está bien. Ahora mencionaste a Putin sobre cómo ellos también intentan ser astutos.
Estoy seguro de que escuchaste esa declaración de Putin de ayer o anteayer, donde dijo que está listo para negociar, pero solo bajo sus propias condiciones. Además lo dijo todo de manera confusa. Dijo que la base de Estambul de 2022, les recuerdo, es el estatus neutral de Ucrania y limitaciones para su ejército. Además, las modalidades de Anchorage. Otra vez salió lo de Anchorage. Y las exigencias de Putin de 2024... Y eso, les recuerdo, es la retirada total de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson dentro de sus límites administrativos. Pero la pregunta es para ustedes. ¿Cómo es que Putin logra combinar en una sola propuesta supuestamente pacífica tanto Estambul 2022, donde las regiones eran ucranianas, y las exigencias de 2024 de entregarles centros regionales como Zaporilla y Gerson que están bajo control ucraniano? Bueno, ya ve, es fácil. La respuesta, fácil. Mire, en general, después de la declaración de Zelensky de que Ucrania va a bombardear Bielorrusia, muchas cosas cambiaron. Y lo dijo dos veces. La primera vez pensamos que, bueno, no sé, tal vez había bebido, fumado algo, o simplemente se volvió loco en ese momento. Pero luego, el día 19 y después el 21 de este mes, lo repitió por segunda vez. Y creo que él muy en serio cambió la trayectoria de todo lo que está pasando. Porque si se puede bombardear, entonces Bielorrusia, por ayudar, aunque no participe directamente en la guerra, pero ayuda y le da apoyo a Rusia, ya sea campos de entrenamiento o cualquier otra cosa, o información, petróleo y cosas así. Entonces eso le abre a Rusia, digamos, oportunidades. O sea, en otras palabras, ahora tenemos nuevas reglas así. No importa quién ayude, ahora tiene derecho, podemos considerarlo como un objetivo, ¿sí? Entonces, bueno, como quien dice, gracias al genial líder de Ucrania, ahora le ha dado a Rusia una excelente oportunidad de hacer, como quien dice, lo que quiera. A cualquier pregunta, ellos dirán, hacemos lo mismo que Ucrania. Ucrania declaró que se puede bombardear, disparar ahí y hacer algo más ahí, porque colocamos nuestros radares ahí en algún lugar. ¿Ahí? Entonces, por el hecho de que ustedes suministran armas a Ucrania, también podemos bombardearlos, ¿verdad? No creo que vayan a bombardear directamente a alguien ahora como a Polonia o a los países bálticos, etc. Pero tal vez encuentren algo para explotar y así decir que es en represalia porque ustedes le dan la oportunidad a Ucrania, digamos, de enviar a su gente a Polonia, ¿verdad? Por cierto, también se pelearon con Polonia, ¿verdad? Según yo ya no van a aceptar más gente, si no me equivoco. Al menos no mientras esté el presidente actual. Eso es. O sea, por Polonia pasaban enormes flujos de armas europeas. Existe una posibilidad seria de que Polonia ahora cierre parcialmente esto debido, otra vez, a las declaraciones que hizo Ucrania. Entonces, no sé, por así decirlo, la situación en Ucrania, por un lado, está mejorando porque la tecnología, los drones, ahí Rusia también, por así decirlo, empieza a sentirse incómoda. Aunque lo más importante es que las personas que viven en Moscú, para ellos lo más importante es que las personas que viven en Moscú y en San Petersburgo se sientan cómodas. Ellos hasta ahora no han sentido ninguna incomodidad. Una vez llegaron ahí unos drones o algo así, explotaron a 8 kilómetros del Kremlin, se asustaron. Bueno, y ahora al parecer ya se tranquilizaron de nuevo. Si esto hubiera pasado 3, 4, 5 o 10 veces sería diferente. Pero ahora seguro que ya regresaron a sus restaurantes, a sus saunas, a sus clubes. Viajan al extranjero, pero no van a esos 5 países, van a otros, a unos 20 países. Nada ha cambiado. Pero en ese sentido, por así decirlo, claro, por así decirlo, para Rusia no ha cambiado nada. Pero, por otro lado, Ucrania ya empezó a sentir, bueno, que hay una guerra y la guerra absorbe todos los recursos y cosas por el estilo. Pero la situación en cuanto a la disminución de las exigencias de Rusia, como notaste, no ha ocurrido. ¿Por qué no ha ocurrido? Porque ¿para qué disminuir las exigencias si Rusia no obtiene nada bueno, si la guerra termina en condiciones que no sean las que dice Putin? Solo bajo esas condiciones, solo si Rusia declara una victoria total, entonces pueden detenerse.
y declaran una victoria total si las condiciones, ya sea Minsk, 1 Minsk, 2 Estambul o lo que sea, se cumplen. Y se cumplirán por completo. Además, porque han perdido a mucha gente, mucho dinero, mucho, y tienen que justificar ante su propio pueblo por qué perdieron ese dinero, esos años y esas vidas, etcétera, y qué lograron con eso. Y que ahora lo que han logrado es mucho mejor que lo que había antes. Mientras no puedan demostrarlo o mientras duela tanto que ya sea imposible, simplemente esta guerra no terminará. Así que en realidad depende de Ucrania. Ucrania va a las negociaciones en condiciones más o menos así. Ahora no estoy llamando a hacer nada, solo intento explicar la situación. O Ucrania va a las negociaciones en esas condiciones o sigue luchando. Continuación. ¿Y usted cómo lo ve? ¿Ucrania seguirá luchando y Rusia también? ¿O llegará ese momento en que la situación, digamos, en el campo de batalla, tal vez la situación en Crimea, influya de alguna manera en el Kremlin? La situación en Crimea no va a influir en absoluto en Rusia, está muy lejos. Y además, ellos no perciben Crimea, ven Crimea como un trofeo, nada más. Si algo explota ahí, les da igual. ¿Sí? O sea, ¿es agradable eso? No, bueno, no es agradable, es simplemente incómodo. Es como que cada 4 días en el informe del comandante en jefe le llega algo sobre Crimea y nada más que eso. Y la guerra va a continuar hasta que una de las partes decida que hay que terminarla. Entonces Ucrania, el liderazgo ucraniano en este momento, lo repito, ya es la tercera vez, digamos, bueno, de vez en cuando volvemos a este tema, y yo digo que no ha cambiado nada, como una vez al mes. Nada ha cambiado. No veo ninguna razón para que Ucrania, el liderazgo ucraniano, termine la guerra bajo cualquier condición que no sea la victoria total. La victoria total ya ha sido anunciada. La victoria total es la salida del último soldado ruso de todo el territorio de Ucrania, incluyendo, por supuesto, Crimea. Porque Crimea, por así decirlo, es territorio de Ucrania desde el punto de vista del liderazgo ucraniano. Y puede que lo sea, no lo sé, no soy especialista. Es decir, desde cierto año Crimea pasó a ser parte de Ucrania, y después de eso llegó Rusia y empezó, por así decirlo, a cambiar eso por la fuerza. Entonces, ¿para qué querría el liderazgo de Ucrania, que desde mi punto de vista se está enriqueciendo de manera fenomenal con esta guerra, que la guerra continuara? Estar en el centro del mundo, pasearse por todas las capitales europeas. No estoy hablando de Zelensky, hablo en general. Todos los demás también. Beber champán, tomarse fotos con todas las personas importantes del planeta, escuchar, por así decirlo, los elogios hacia ellos mismos. Y en cuanto termina la guerra, primero debe haber nuevas elecciones, es decir, algunas personas perderán sus puestos. Y en segundo lugar, las nuevas elecciones pueden llevar a que alguien diga, Sergei Ivanovich, un momento, aquí dice que recibimos 4.000 millones. ¿Y dónde están? Porque solo llegaron armas por 100 millones, y el resto del dinero, ¿dónde está? Y empezará, tal vez empezará, digamos, yo le daría un 15% de probabilidad de que empiece, y el otro 85% de que no pasará nada. Nadie va a investigar nada, van a comprar a quien haga falta. Al poder llegarán de todos modos personas que de alguna manera están involucradas o a quienes involucrarán. Es decir, en realidad no va a cambiar nada, pero hay un 15% de probabilidad de que después de la guerra puedan surgir algunos grupos que empiecen a investigar a esta banda que está ahora en el poder. Y claro que encontrarán algo, porque los estadounidenses con gusto van a entregar un montón de información, y también algunos europeos, a quienes no les dieron su parte, por así decirlo, también la entregarán. Por eso ni al gobierno ruso le conviene terminar la guerra, ni al gobierno ucraniano le conviene terminar la guerra. Por eso, mientras no pase algo serio, ya sea una catástrofe o que algo cambie de tal manera que se vuelva realmente aterrador, esto va a seguir, porque los que mueren son del pueblo. Del pueblo, los hijos de todas las personas importantes que toman decisiones, ellos están, como ya dije, en Londres, en Nueva York, algunos en la Sorbona, en París. Bueno, ya quedan muy pocos ahí. Así que, pero sus hijos, o sea, los hijos de los ucranianos o los hijos de los rusos, en realidad, ni allá ni acá le importan a nadie. Usted dice que debe ocurrir algo fuera de lo común, alguna catástrofe. ¿Y qué podría ser esa catástrofe que podría llevar al fin de esta guerra? Tal vez
Y en el Kremlin ocurre un golpe de Estado, pero ocurre un golpe no por la fuerza. La KGB, que bueno, ahora se llama FSB, no importa, que son aún más, por así decirlo, quieren apretar aún más las tuercas y llevarnos al estalinismo. Sí, bueno, digamos, por así decirlo, algún otro yo no lo veo, le daría un 1% a eso, porque simplemente no lo veo, aunque no vivo allá, así que tal vez hay algo que no entiendo. ¿Hay algo más en Rusia, algo que pueda explotar? No, no tienen nada así, nada que pueda explotar de tal manera que se asusten, ¿verdad? Ah, y de repente China dice que deja de interactuar con Rusia. Eso es todo, punto. Hagan lo que quieran. Nosotros estamos aparte y estamos en contra de que ustedes hagan la guerra, ¿sí? Eso los hará reflexionar seriamente. Y desde el punto de vista de Ucrania saldrán a la luz casos de robo, saqueo, específicamente robos a personas que fueron al ejército a luchar, que mueren y a quienes les entregan una gran cantidad de armamento que no reparan y que simplemente no dispara y cosas por el estilo. Y eso no se podrá ocultar, como se ocultaron otras historias anteriores. Ah, bueno, algo así. Porque sinceramente, bueno, Zelensky no planea postularse para la reelección, ¿verdad? Por eso, bueno, no lo dejarán, como se dice, y no le permitirán, incluso si él mismo decide, me voy a reelegir, me voy a escapar a alguna isla de Madagascar, la voy a comprar y me voy a vivir ahí. Y sus propios amigos no le permitirán hacerlo. O sea, no va a haber reelección. Ah, sí. Quién sabe, tal vez haya una ofensiva rusa tan fuerte que arrase con todo a su paso. Bueno, entonces Ucrania dice, está bien, acepto sus condiciones, y luego Rusia dice, no, ahora queremos otras condiciones. Por eso la verdad no veo. Veo una guerra larga, otros 3 o 4 años hasta que probablemente otro millón de jóvenes ucranianos mueran, y entonces simplemente ya no habrá a quien enviar al frente. Y es aquí, justo aquí, donde empieza a suceder lo que estoy diciendo. Pero en este contexto probablemente deberíamos citar a Zelensky, quien en su mensaje declaró que Ucrania tiene un plan de operación militar en Crimea minuciosamente calculado. Según él, si los socios del G7 le dan a Kiev lo que se discutió en las negociaciones, Ucrania creará rápidamente las condiciones en las que Rusia se verá obligada a elegir la paz. Fin de la cita. Fin. ¿Usted cree que esto es simplemente una historia mediática o realmente existe algún tipo de arma milagrosa allá? ¿O se trata de alguna decisión financiera del G7 a la que Zelensky se refiere cuando habla de la capacidad de obligar a Rusia a la paz a través de Crimea? Simplemente no entiendo esto. O sea, ¿acaso antes no existía algo así? ¿Y quién se lo va a dar? Él puede intentarlo, pero ¿quién se lo va a dar? O sea, otra vez, Estados Unidos debe dar algún tipo de arma que no está dando, porque es demasiado moderna, así lo entiendo, ¿verdad? Estados Unidos no va a dar ni siquiera vender a los europeos ni transferir armas que sean tan revolucionarias de las que ni siquiera se puede hablar, ¿verdad? Si se trata de hablar de eso, de tener más de lo que ya hay, pues tampoco va a pasar. Ahora llegó el primer tramo, creo, si no me equivoco, sí, de Europa, esos 90.000 millones de euros. O sea, Europa quiere prolongar la guerra, claramente. Si Europa no quisiera prolongar la guerra, si no quisiera que continuara, actuarían de otra manera. Ellos hacen algo muy sencillo, muy simple, apoyan las acciones militares y apoyan las acciones militares de la victoria. Entonces, si empiezan a vencer a Rusia, Rusia puede enojarse mucho y hacer algo malo, ¿verdad? Nadie quiere eso en Europa, porque todavía dependen de Rusia. Es un juego muy extraño. Europa lo será, pero Europa no le da nada de eso a Ucrania, e incluso no le compra a Estados Unidos nada que pueda irritar al Kremlin. Porque si el Kremlin realmente se irrita mucho, Europa tendrá un invierno frío, y eso es lo que más temen, porque sus votantes elegirán a otra persona. Por eso está esa tontería de que vamos a depender de Rusia, pero al mismo tiempo vamos a seguir comprando. ¿Saben? En su momento, Japón antes de la Segunda Guerra Mundial sí se metió en la siguiente, por así decirlo, situación. El 80% de su energía provenía de Estados Unidos.
Por eso, cuando algo no le gustó a Roosevelt, Roosevelt era el presidente en ese momento, sí, entonces se le emitió una orden para que ya no se le vendiera nada relacionado con la energía a Japón. Y Japón calculó y descubrió que tenían, como dijeron, para un año y medio, si apretaban todo, todo y demás, tenían suficiente para que al menos se movieran algunos tractores y tanques. Y se dieron cuenta de que si no atacaban en ese momento, simplemente se quedarían sin nada, todo se detendría. Así que, por decirlo así, en cuanto entras en esa dependencia, sí, Europa sí, empezó a rechazar el petróleo ruso y cambió completamente a qué tipo de petróleo. Del mismo, o sea, del Golfo Pérsico del que ahora Irán está hablando, y ahora dicen, lo hemos cerrado, y ya está. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Sí? O sea, cuando Estados Unidos se volvió completamente dependiente de alguien, esa misma palabra, antes de Trump, al menos ahora lo estamos corrigiendo, el 90 o el 80% nuestros metales de tierras raras provienen de China o de empresas controladas por China. ¿Qué significa eso? Y eso significa que todavía tenemos producción militar para medio año, y después de medio año se acaba si nos la bloquean. O sea, los países una y otra vez cometen este error completamente tonto. Porque es más barato, porque es mejor, porque simplemente alguien recibió un soborno. ¿Por qué Europa dejó su propio carbón y se pasó al gas ruso? Lo que fue posible para los rusos inmediatamente después de eso fue aumentar el precio del gas 10 veces, no un 10%, 10 veces, de 30 a 300 por 1000 metros cúbicos de gas. Ya saben, a alguien le pagaron, a alguien votó, a alguien lo atraparon con algo y lo chantajearon, a alguien más le hicieron otra cosa, y de repente se toma una decisión que luego vuelve dependiente al país. Ahora mismo Ucrania depende absolutamente por completo del flujo de armas. No importa cuánto den, sigue dependiendo, ¿verdad? Entonces, con sonrisas, con sonrisitas, pero eso significa que las personas que dan esas armas nunca quisieron dar suficiente armamento para que Ucrania ganara. Quieren dar armas para que, tal vez quieren que Rusia se estanque ahí, tal vez solo quieren lucrar con la guerra, tal vez por alguna otra razón. No conozco sus motivos, solo veo el resultado. El resultado es el siguiente. Ucrania recibe exactamente la cantidad de armas necesaria para que la guerra continúe. Cuando dices que la gente da esa cantidad de armas, ¿te refieres a personas específicas? Me refiero a los líderes de Europa, digamos, de la Unión Europea, y a los líderes de Estados Unidos que estuvieron hasta hace poco. Ese último simplemente actúa de otra manera. Eso no significa que sean unos ángeles, ¿verdad? Simplemente tienen otras tareas. Eso es todo. Ellos tienen la tarea de detener las guerras por varias razones propias. Una vez más, eso no significa que sean tan buenos, con alitas. Quieren detener las guerras. Tal vez detenerlas de una manera que no les guste a algunos de los que participan en esas guerras, ¿verdad? Por eso la tarea es simplemente diferente, ¿sí? La tarea es diferente. Allí Trump tiene otra tarea, no robar como Obama, ¿sí? Obama salió, dejó de ser presidente, en un año recibió de la nada 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, 38 millones los recibió su otra esposa como adelanto por un libro. Ni siquiera sé si lo escribió o no. Pero ¿quién puede justificar 38 millones de dólares vendiendo un libro de Michelle Obama? Nadie. A nadie le importa esa mierda. Mira, 38 millones por esto, 38 por aquello, 12 por HBO, por el hecho de que algún día tal vez produzca algunos programas. O sea, le pagaron el favor, ¿verdad? O sea, durante toda su presidencia trabajó para que cuando se retirara tuviera mucho dinero. Así fue. Cuando terminó Clinton, los Clinton robaron. Se llevaron un montón de muebles y vajilla de la Casa Blanca. Eso está documentado oficialmente. Simplemente lo robaron. Y cuando le preguntaron, ¿usted al menos, digamos, firmó algún papel de mutuo acuerdo? Bueno, no importa. Bueno, pasó un poco de tiempo y resultó que ellos también tenían 100 millones de dólares, sí. Gore, que era vicepresidente, se fue y resultó que él tenía aún más. Él tenía 200 millones, pero él estaba dentro de todos los flujos de dinero. En ese sentido, él es más fuerte que Clinton. Clinton es un político más grande que él. Y él es más impresionante en cuanto al flujo. Él ganó un Oscar, ganó el Nobel y obtuvo 200 millones de dólares. Bueno, para Trump, el reto es diferente. Para él, 200 millones de dólares no son suficientes para sentirse realizado. Él ya tiene ahí 3, 8, 5, no he contado cuántos. Él tiene, bueno, miles de millones. Y a él le dices, ¿quieres 100 millones?
Bueno, váyanse al diablo con sus 100 millones, ¿sí? Por eso simplemente es diferente. Él quiere un monumento imperecedero. Y yo estoy muy a favor de eso, porque es mejor un monumento que un tambor. ¿Entienden la diferencia, verdad? Uno quiere ser el mejor, hacerle un favor a todos. O sea, solo quiere robarme dinero para que luego le devuelvan una parte. Por eso estoy muy a favor de esto de manera muy pragmática. Como que inesperado, muchos lo estaban esperando. Como informó hace apenas un par de horas el comisionado del presidente de Ucrania para la política de sanciones, Blasiuk, las duras sanciones de Estados Unidos contra el petróleo ruso vuelven a entrar en vigor por completo después de un periodo de ciertas flexibilizaciones. Si es así, entonces la pregunta es esta. ¿Por qué Trump está restableciendo las sanciones justo ahora? ¿Por qué no lo hizo antes, en cuanto se resolvió la cuestión con Irán? ¿Por qué no lo hizo después? ¿Por qué no esperó un poco más? Porque nos propusimos sacar cierta cantidad de petróleo del Golfo Pérsico y fue apenas ahora, anteayer, que anunciamos que habíamos sacado en secreto 100 millones de barriles de petróleo de ahí. Equilibramos el mercado, aumentamos nuestra producción y cosas por el estilo. Y podemos volver a todos nuestros juegos anteriores, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, nos propusimos sacar 100 millones de barriles y los sacamos. Es decir, en principio, ahora ya se puede presionar a Rusia con sanciones. Sí, aunque durante los anteriores X años, ya no recuerdo cuántos, han estado presionando a Rusia con esas sanciones. Y parte de esas sanciones resultaron ser muy beneficiosas para Rusia, porque se vieron obligados a empezar a desarrollar lo suyo, y en parte fortalecieron sus relaciones con el llamado Sur, sí. Y en parte, claro, les afectaron y cosas por el estilo, pero eso se notará dentro de 15 o 20 años, cuando la falta de tecnologías modernas empiece a perjudicarlos gravemente. Por ahora yo diría que estas sanciones contra Rusia van de neutrales a positivas. Y el hecho de que 30, 40 o 50 oligarcas y sus familias no puedan ir a Francia o España, ya lo superaron, ya vendieron sus yates, villas, etc. Al principio se sorprendieron, pero ahora entendieron que también en China digamos en varias islas, no sé, Galápagos o cualesquiera otras, también hay oportunidades para vacacionar perfectamente. Y las mismas chicas que solían llamar en Francia, ahora van allá. Así que no creo que esto haya sacudido mucho a Moscú y San Petersburgo, absolutamente no les afectó este asunto. Como me explicaron varios de mis corresponsales rusos, personas así de clase media, según ellos, por así decirlo, les afecta, pero no tanto. Ellos dicen, aproximadamente pues el costo de todo aumentó entre un 10 y un 15%, por así decirlo, de todo lo que empezó a escasear por las sanciones. Yo les pregunto, ¿de qué manera? Ellos dicen, ya sea a través de Turquía o de China, es decir, la entrega cuesta un 10 o 15% más cara. Por ejemplo, el queso costaba X y ahora cuesta X más el 15%. Ellos dicen que en realidad para nosotros eso no tiene ninguna importancia. Ya que mencionamos a Irán, quería preguntarle algo más sobre eso. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que bloquea las acciones militares contra Irán sin la aprobación del Congreso. Trump declaró que Irán está contra las cuerdas, listo para cederlo todo, dijo que los senadores ayudaron al enemigo y llamó perdedores a los republicanos que votaron a favor, y pronto, bajo presión no sé de quién, probablemente de la dirección del partido, los senadores retiraron sus votos y cambiaron el resultado a favor de Trump. Trump está satisfecho, agradeció públicamente a los líderes del partido y declaró que esta votación pondrá a Irán en una posición incómoda. La historia con el retiro casi instantáneo de los votos de los senadores, ¿De qué habla este caso? ¿Es esto una demostración del control absoluto de Trump sobre el partido? ¿O es una señal de alguna fuerte voz interna? Que obviamente no es exactamente como parece. La parte intermedia fue publicada en ese informe que obviamente leíste. Es decir, a los senadores, a esos senadores que se resistieron, los llamaron a la Casa Blanca, no a una reunión con Trump. Los pusieron en una sala, ahí donde están los documentos secretos, y les dieron una sesión informativa con documentos. Después de eso, al menos un senador dijo, no sabía lo que acabo de saber y cambio mi opinión. O sea, en otras palabras, los llevaron y les mostraron algo. Los senadores no son cualquier persona.
No llegaron ahí por casualidad, por así decirlo. Son personas que pasaron por una formación seria, tanto antes de llegar ahí como durante y cosas por el estilo. O sea, cuando ellos cambian de opinión significa que está basado en algo. Ahora, esto mismo, incluso cuando el líder del partido, bueno, el líder del partido oficialmente, que es completamente el presidente de los Estados Unidos de América, porque ahí está Trump, ¿verdad? Ese es un cargo oficial. El líder del partido es el presidente. Ah, entonces cuando, por así decirlo, no es presidencial, entonces se elige. Pero cuando hay un presidente propio, entonces él es el líder del partido. Entonces, esto demuestra que incluso cuando el líder del partido quiere algo, insiste en algo, aún así sus compañeros de partido, que en teoría están a favor, dicen, yo tengo otra opinión al respecto. Mi conciencia o mi entendimiento o algo más me dice que no voy a votar así, como dices tú, punto, y votan de otra manera. Eso es increíble. Eso significa que a diferencia de esto, el Partido Demócrata nunca hace eso. En el Partido Demócrata a veces hay uno o como máximo dos, ¿verdad? Ahora mismo ese uno es, su nombre, Dios mío, se me fue de la cabeza. El senador así alto, digamos, corpulento, cabeza calva, se me fue el nombre. Pasa, ¿verdad? Así es. Él ahora, ellos, por así decirlo, tienen esa conciencia y de esa época. Dice, chicos, ¿qué están haciendo? No se puede votar siempre como lo ordena el partido. A veces también hay que pensar, ¿verdad? Así es. Y los republicanos en ese sentido tienen mucha menos disciplina, lo que hace que, es decir, haya más democracia. Lo que hace más difícil llevar a cabo algunas cosas, es decir, hay que convencerte, ahora ya te convencieron. Ahora llamaron a algún lugar donde se puede mostrar sentado. No se puede. Por alguna razón tienen miedo de sacar. ¿Sí? Llamaron. La gente vino. Vieron y dijeron, sí, caray, no lo sabíamos. Ahora ya lo sabemos y ahora vamos a votar de esta manera. También quería preguntarles sobre otro caso. El general de 4 estrellas Cristóbal Donahue, quien encabezaba el mando del ejército de Estados Unidos en Europa y África, desempeñó un papel clave en la logística, y por supuesto, no solo para nosotros. Es para todos, es para todos, es para todos, es para todos, para todos, es para todos. Ayuda a Ucrania. Se están llevando a cabo purgas del alto mando por parte de Hexet bajo el lema, como decía, menos generales, más soldados. Si no me equivoco, el puesto de Donahue lo rebajan al rango de 3 estrellas. El mando estadounidense en Europa está reduciendo su presencia ante la presión de Trump, quien exige que yo asuma los gastos de la guerra en Ucrania. Solo lo recuerdo para nuestros espectadores, y es simbólico probablemente, que Donahue fue el último soldado estadounidense que abandonó Afganistán en 2021. Eso, no sé, ahí hay un hex. Esto puede ser, por ejemplo, por esa misma retirada vergonzosa de las tropas de Afganistán, o realmente es algún tipo de desmantelamiento sistemático del sistema estadounidense de apoyo a Ucrania, por ejemplo, porque, bueno, les recuerdo que precisamente Donahue fue uno de los principales responsables de la ayuda a Ucrania. Saben, la venganza es poco probable, o sea, claro que puede estar presente, todos somos humanos, y más aún Trump. Estoy seguro de que él también tiene eso, esa cosita. Es cierto, pero cuando una persona le es útil para hacer algo, él de inmediato olvida todo eso y le ofrece un puesto en su gobierno, etcétera. Ya lo hemos visto muchas veces, pero aquí tal vez descarto la venganza porque ha pasado mucho tiempo. Y en segundo lugar, la retirada de Afganistán no se asocia en la mente de los estadounidenses con el nombre de Donahue, no se asocia. O sea, sabemos que él estuvo ahí y pues no es como que lo culpen de algo o que estén buscando algo en él, no es así. Con Ucrania no sé, todo puede ser. Yo creo que lo más probable es que se está construyendo otro sistema o algo diferente, no sé. Ahí, ¿cómo se llama? La verticalidad del poder en el ejército. Y es muy posible que Donahue simplemente no encajara en ella. Porque yo no sé, la verdad, sinceramente no lo sé. Aquí la pregunta es esa. Puedo decir lo que no pienso, pero decir por qué realmente lo están cambiando. Tal vez ya no sea tan rápido, no lo sabemos. Tal vez sea porque a Jammer nadie quiere hablar de eso. Tal vez sea otra cosa.
Tampoco sabemos si hay alguna razón así, parece que no hay razón, sí, solo Dios sabe, tal vez alguien de los que están oficialmente bajo él. Empezaron a decir que chicos, él, digamos, ya está un poco ahí, que empieza a trabarse un poco al hablar y así. Solo Dios sabe, etcétera, ¿no? Ya tocaron un poco el tema de Irán. Me gustaría preguntarle algo más sobre eso. Según una amplia encuesta social de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el 92% de los israelíes considera a Irán como el ganador en la guerra de 6 semanas. Casi el 83% está seguro de que la campaña ha socavado la seguridad a largo plazo de Israel y el 88% considera que los objetivos fracasaron por completo. Y de hecho, la pregunta probablemente sea sobre estas cifras. ¿Son estas cifras una condena personal para Netanyahu o para todo el concepto de la invencibilidad de Israel en Medio Oriente? Porque parece extraño que, a pesar del dominio tecnológico total de las fuerzas de defensa de Israel, el 92% de los ciudadanos israelíes se sientan perdedores en la guerra contra Irán. Creo que aquí hay un resentimiento nacional, porque bueno, es muy importante. El deseo era que ahora por fin Netanyahu tiene buenas relaciones con Trump. Y Trump en general, por así decirlo, hace mucho más significativamente que todos los demás presidentes por Israel. E incluso en Estados Unidos circula el rumor de que, por así decirlo, Netanyahu casi manda y que por fin, ahora juntos, destruiremos completamente a Irán. Los estudiantes son un barómetro muy curioso de las emociones y un pésimo barómetro de la lógica. Yo mismo, como se dice, fui estudiante alguna vez y sé exactamente de qué se trata. El asunto es que, esperen un segundo, si no lo tomamos de manera emocional, como los israelíes, yo también soy israelí por pasaporte, para que quede claro. Luché en Israel, iba ya a cumplir con el servicio de reserva, incluso volaba desde Estados Unidos para hacerlo, por así decirlo, cuando hubo la operación en Revan y cosas por el estilo. Por eso para mí es algo cercano. Tengo doble ciudadanía, soy estadounidense e israelí, y por así decirlo, Dios no lo quiera, si alguna vez tengo que elegir. Estaría en un estado de terror absoluto, espero que nunca tenga que hacerlo. Así que recordemos lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial. Germán. A Alemania le ofrecieron y la obligaron a firmar condiciones que eran absolutamente humillantes, lo que llevó a una enorme inflación y a enormes problemas. Y eso, a su vez, llevó a la aparición de Hitler. Hitler entenderá que no estoy inventando nada ni citándome a mí mismo. Ahora, cuando atacamos Irak, ¿sí? Y es completamente incomprensible por qué nos metimos en el conflicto entre Irak y Kuwait. Bueno, yo creo que Kuwait les pagó mucho dinero a nuestros senadores, eso pienso, porque de otra manera no veo ninguna razón para intervenir en esa historia. Bueno, está bien, entonces atacamos Irak, lo derrotamos, lo destruimos, capturamos a Saddam Hussein, y en Irak las cosas se pusieron mucho peor que antes. Atacamos Libia. Libia antes de eso entregó sus armas nucleares, todos sus desarrollos, todo, hizo todo lo que le pedimos, pero aún así la atacamos, la destruimos, y en Libia las cosas se pusieron mucho peor que antes. Puedo seguir con esta lista, uno tras otro, uno tras otro. Vietnam. Nos metimos en Vietnam y después de que nos fuimos, las cosas empeoraron. Nos metimos en Corea y después de que nos fuimos, las cosas empeoraron. La mitad de Corea se volvió, bueno, simplemente digamos, ya sabemos cómo es eso, ¿verdad? O sea, en otras palabras, es experiencia. No tenemos ni uno solo, no tenemos ni una sola experiencia positiva en la que hayamos vencido a alguien, establecido nuestro propio orden, cambiado el poder, y luego las cosas hayan mejorado. Puedo decir que incluso después de la revolución en Francia, la Bastilla y todo eso, también las cosas empeoraron mucho. Puedo dar otros 20 ejemplos de cómo después de revoluciones internas, disturbios, levantamientos y demás, las cosas no mejoraron, sino que empeoraron. Ni una sola vez la Unión Soviética reemplazó al Imperio Ruso, etc. Y así sucesivamente. Es decir, hasta ahora la historia de la humanidad en el último siglo o siglo y medio muestra que en cuanto cambias el poder y llega otro poder fuerte o llega la anarquía, el país termina peor que antes. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren que volvamos a hacer exactamente lo mismo?
Bueno, los estudiantes encuestaron a los estudiantes, ellos realmente quieren que esa chica les dé lo que quieren lo más rápido posible, y luego ella quedó embarazada y ellos saben que no saben qué hacer con eso. No encuestaron a estudiantes, fue la Universidad Judía la que la realizó. Está bien. Muy bien, muy bien. Entonces, los israelíes, a pesar de mi gran amor por ese país, viví allí muchos años, viajo allá muy seguido, hago por Israel mucho más que la mayoría de los israelíes que viven allá, lo afirmo con total responsabilidad. Así que yo creo que los israelíes son como niños grandes, se ofendieron. Se ofendieron porque ahora su problema con Irak, Irán no se resolvió por ellos. Bueno, se ofendieron, sí. Entonces no entrevistaron a estudiantes, entrevistaron a personas en las calles. Estoy absolutamente seguro de que ahora mismo le llamo a mi propio hermano, que es un poco menor que yo, y aún así me va a contar exactamente lo mismo. No porque sea tonto, sino porque se ofendió. No he hablado con él sobre este tema. Bueno, estoy seguro de que él, por así decirlo, lo dirá. Y sus hijos, que son capitanes, mayores en el ejército, que ya no sirven desde hace tiempo también, sí, ellos mismos ya tienen hijos que ya es hora de que vayan al ejército. Pero, de todos modos, por así decirlo, probablemente dirán exactamente lo mismo. Porque ellos no se dedican al análisis, porque ellos se dedican a... Son médicos, son ingenieros, son escritores o profesores o cualquier otra cosa. Maldita sea, otra vez ese Netanyahu no pudo terminar el trabajo. Ese desgraciado Trump lo prometió. ¿Y qué prometió Trump? Lo mismo que América le prometió a Clinton. Así lo ven ellos. Ellos no pueden ver el panorama completo. Entiendo que ahora les duele mucho y se sienten muy ofendidos. Y por último, tengo una pregunta más que de una forma u otra tiene que ver con Israel. Netanyahu declaró que Israel debe deshacerse de la dependencia militar de Estados Unidos, crear su propio sistema independiente de producción de armas, que el resultado de la lucha con Irán depende únicamente de la fuerza propia del país. Les recuerdo que él se negó rotundamente a retirar las tropas del sur del Líbano. A pesar del acuerdo de Estados Unidos con Irán, los medios informan que Washington y Tel Aviv han comenzado negociaciones para pasar de la ayuda militar a una asociación mutua. Anteriormente, el vicepresidente Vance le recordó a Israel que 2/3 de sus armas son pagadas por los contribuyentes estadounidenses y exigió que no obstaculizaran la paz con Irán. Estas declaraciones de Netanyahu sobre la independencia de Estados Unidos, sobre el ciclo cerrado de producción de armas de alta tecnología sin miles de millones, sin tecnología de Estados Unidos, ¿de qué hablan? ¿Es una especie de chantaje a la Casa Blanca o es un plan estratégico real? Bueno, yo creo, miren, si simplemente respondo, será igual de incomprensible y recibido de la misma manera, como si él realmente pensara así, ¿verdad? Vamos a abordar esto un poco más a fondo, como debería hacerlo cualquier analista. ¿Depende Israel hoy en día del suministro de armas estadounidenses? Sí, depende. ¿Qué tanto depende? La respuesta es mucho. A Israel le alcanzará para medio año, o incluso menos, para defenderse con cosas como la cúpula de hierro y sistemas similares de los misiles que tiene Hezbollah y demás. En medio año, en 7 meses, en 8 meses, ya no tendrán con qué defenderse, ¿verdad? O sea, en otras palabras, los líderes de Israel saben absolutamente al 100% que no pueden ni respirar ni exhalar sin que hasta cierto punto... ¿Saben cómo decían que ahí estaba ese tal eco de Moscú, verdad? Ellos hasta cierto punto podían ser de oposición, es decir, podían ser antigubernamentales, antiputinistas, pero en ciertos momentos, cuando era necesario, recibían una llamada y decían exactamente lo que se les ordenaba. O sea, hasta aquí puedes moverte, pero más allá no. O sea, aparentas ser del frente, pero en realidad eres el sirviente más leal. Entonces, ¿qué es Israel hoy en día? Después de eso le dicen, ¿estás loco o qué? Nosotros te vamos a suministrar, eso es todo, adiós. ¿Y qué hace Israel? Es decir, en otras palabras, Netanyahu ha demostrado desde hace mucho que no es un idiota, es una persona muy talentosa. Él está entre los 3 primeros, tal vez entre los 4 ahora, digamos, con la llegada del compañero argentino. Probablemente está entre los 4 gobernantes más sabios de la Tierra. Sabio me refiero, no astuto como Putin, sí, sino sabio. Entonces, esta persona, para decirles no a los estadounidenses, o sea, no y no dentro de sus límites permitidos y acordados en estos juegos, pero un no al 100%, eso no puede ser.
porque simplemente no puede ser. En otras palabras, ¿qué tenemos con Rusia? Con Rusia tenemos lo siguiente, a esto se le llama un acuerdo amañado. Ustedes, muchachos, dicen que son independientes de nosotros para que Irán no pueda hacernos ningún reclamo. Nosotros decimos que no tomamos decisiones que beneficien a Israel. De esta manera, nos defendemos de los antisemitas que están dentro. Lo mismo pasa con los republicanos. Los republicanos, como Tucker Carlson y otros similares, Candy Soben, dicen que los judíos mandan en todo. Ahí está. Ambas partes muestran que somos independientes el uno del otro. Nosotros hacemos esto, e Israel hace aquello. Y hasta nos decimos entre nosotros que hijos de puta son ustedes. Y nosotros, y de hecho mañana vamos a cambiar todo, estamos agitando los puños. Desde mi punto de vista no veo nada aquí excepto una actuación para el público. Simplemente no veo nada, simplemente no me lo imagino. No puedo imaginarme ¿cómo no puedo imaginarme que durante 6 horas el ejército israelí no pudo volar y detener a Hamas? Un golpe. No puedo imaginarme eso. Yo estuve en el ejército. 2 horas después de que nos levantaron por la noche en la noche de NTV, ya estábamos a medio camino de Alejandría, listos para descubrir los cañones y mostrarles a los egipcios en Alejandría que no debían detener nuestros aviones. Nos tomó 2 horas reunirnos por completo, equiparnos y subirnos a los cañones, es autopropulsado, y aquí ellos no pudieron en 6 horas, en más de 5 horas no pudieron enviar soldados allá. Entonces algo anda mal. Y aquí es exactamente lo mismo. Algo anda mal. ¿Qué es lo que anda mal? En mi opinión, está completamente claro. Y a ambos les conviene en este momento jugar el juego de que no dependemos el uno del otro. Gracias, León, por estar con nosotros. Siempre me da gusto platicar con usted. Siempre me alegra escuchar su punto de vista y su análisis. Les recuerdo a nuestros espectadores que estuvimos en contacto con el politólogo y activista social León Weinstein, así que en general no olviden dar like y comentar. Gracias a ustedes, espectadores, por ver todo esto. Y espero que sin falta escriban algo. A León también le gusta leer los comentarios. Sí, de verdad, leo 2 o 3 días después de que sale. Siempre entro y veo a ver qué escriben. Me da curiosidad. Gracias, una vez más, gracias a todos. Cuídense, cuiden a sus seres queridos. Nos vemos.